Amados hermanos, Dios los bendiga. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de las puertas que estamos abriendo al mundo espiritual, y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy importante en este desarrollo de esta actividad. Vamos a ver la cuarta forma en la cual nosotros abrimos las puertas al mundo espiritual. Después no sabemos por qué nos pasa esto, por qué sucede estas cosas. Si yo oro, yo hago esto y sigue sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? Y muchas veces son por nuestras palabras, por los votos, por las maldiciones o por autodecreto que nosotros hablamos mismos. Y cómo esto cobra poder, cobra autoridad en nosotros. La Biblia nos habla en Proverbios 18:21, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Por qué? Porque hay algo detrás de todo ello que empieza a moverse. Nosotros pensamos que este mundo natural es todo lo que existe, pero nos olvidamos de que hay algo más real que este mundo natural, que es el mundo espiritual. Y Jesús en su palabra nos habla claramente de la existencia de seres espirituales. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento vemos la existencia de seres espirituales y cómo ellos empiezan a trabajar, cómo ellos empiezan a atacar a los hijos de Dios, a intervenir en el mundo natural, y empiezan cada uno de ellos a hacer su obra. Y vamos a desarrollar este tema en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a entender el Espíritu Santo que nos permita comprender cómo nosotros con nuestras palabras abrimos puertas espirituales. Y muchas veces las puertas espirituales no se abren solamente por pecados, sino a veces por cosas que nosotros diariamente cometemos errores, y es considerado la Biblia como pecado. Muchas veces abrimos las puertas al mundo espiritual por algo que nosotros usamos diariamente, es por nuestra lengua o nuestra boca. Y bien claro dice la Biblia, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así que debemos ser cuidadosos con lo que nosotros decimos, porque la Biblia nos enseña que la lengua no es neutra. Yo tengo la libertad de decir lo que se me da la gana. No es neutra, sino que es un instrumento espiritual que puede bendecir, como hemos leído allí, o puede maldecir, y están ligados siempre al mundo espiritual. Está ligado a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Así que esta palabra que nos dice están en poder de la lengua, poder implica autoridad y dominio. Así que tengamos mucho cuidado, porque nuestra boca puede dar autoridad espiritual delegada. Podemos delegar nuestra autoridad con nuestros labios. No sé si se han dado cuenta, muchos de nosotros durante la semana, durante el día, nos quejamos de todo lo que nos sucede. Tenemos quejas en nuestros labios en vez de bendiciones, en vez de alabanza, nos quejamos de todo. O mentimos, o creamos una mentira y nos mantenemos en ella. Vamos a ver qué nos dice la palabra respecto a este tema, y vamos a ver cómo Dios nos enseña que cómo nosotros abrimos esta puerta espiritual. Tengan en cuenta y memorícense siempre esto, que nosotros al abrir una puerta, si estamos infectados de mosquitos en la noche, abres la puerta, al mosquito no le interesa quién eres tú, simplemente abriste la puerta e ingresan ellos. Amén. Así que tengamos mucho cuidado. Vamos a ver una de las formas en la cual nosotros abrimos la puerta al mundo espiritual es nuestra boca. La boca como una puerta a este mundo espiritual, porque en nuestros labios tenemos las llaves de esta puerta que viene a ser nuestra boca. Y nuestras palabras en el mundo espiritual tienen peso. Mateo 12:36 y 37, en manera resumida, dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y esto revela que las palabras no son neutras, como hemos dicho, sino
sino que son actos espirituales. Jesús muestra que nuestra boca es un reflejo de lo que hay en el corazón. En Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y por eso las palabras funcionan como evidencia en el mundo espiritual. No son solamente sonidos que decimos, sino son manifestaciones de fe o de incredulidad, de duda o de seguridad, de bendición o de maldición. Lo que nuestros labios hablan no son sonidos, sino siempre tienen una manifestación, sea de fe, creyendo en la palabra, o sea de fe, es decir, temor a lo que nuestros ojos nos dicen o lo que el mundo espiritual maligno nos impregna en nuestra mente, y dudamos y tenemos temor y nos asustamos. ¿Ok? Así que nuestra boca es como una puerta espiritual y la llave está en nuestras palabras. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, todos ellos nos van a justificar o nos van a condenar. Y miren, nuestras palabras, Jesús nos enseña que nuestras palabras generan o funcionan como una evidencia espiritual. Y eso es algo poderoso, es algo maravilloso que el Señor nos quiere dar a entender. ¿Por qué? Porque muchas veces en un juicio las palabras que uno hace, no sé si se ha dado cuenta cuando la policía va a arrestar a alguien, le dice, tus palabras, todo lo que tú digas será como evidencia para una corte. O sea, nosotros debemos ser conscientes de lo que nosotros decimos. Así que las palabras revelan de qué reino habla una persona. Es una evidencia de qué reino somos nosotros, lo que nosotros decimos. ¿Qué hablas tú durante el día? ¿Qué es lo que tú confiesas durante el día? Primero va a revelar como una evidencia en el mundo espiritual de qué reino perteneces tú o qué reino estás tú más inclinado. Las palabras alineadas con Dios van a justificar nos van a justificar porque nacen de un corazón regenerado, un corazón lleno de Dios, un corazón con la autoridad de Jesucristo. Así que las palabras que están contaminadas, revelando un mundo entenebrecido, muchas veces van a hablar de maldiciones, de incredulidad, de odio, y exponen la fuente espiritual distinta a la fuente que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios. Por lo que la lengua puede ser un instrumento del Espíritu Santo o puede ser un vehículo para la opresión espiritual. Y esto es bien interesante que nosotros entendamos, amados hermanos, porque en Santiago capítulo 3, busquen en sus Biblias, Santiago capítulo 3, verso 6, dice bien claro: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado, que si usamos nuestra lengua como vehículo de bendición o como algo que contamine nuestro cuerpo, inflama y es motivada y movida muchas veces cuando nosotros damos cabida al mismo infierno. ¿Ok? Así que funciona como una evidencia espiritual de qué es lo que yo tengo en mi corazón. Pero también la lengua genera ¿qué cosa? Registro. Quedan registradas todo lo que nosotros decimos, como dice Proverbios también. Así que tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Jesús nos enseña que toda palabra ociosa será tomada como una evidencia y algo registrado, la cual esto contará en el juicio. Por eso dice: o tus palabras te justificarán o tus palabras te condenarán. Y esto implica un principio espiritual, que en el mundo invisible se registra todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hablamos. Por eso debemos ser muy conscientes de lo que nosotros confesamos. ¿Por qué? En Apocalipsis capítulo 20, en el verso 12, nos dice bien claro lo siguiente. Dice la palabra de Dios: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, que todo queda registrado en un libro. No solamente es conducta, sino también es lo que hablamos, lo que decimos. Y esto explica por qué muchas ataduras en el mundo espiritual y en nuestra vida
familias se sostienen por lo que nosotros hemos hablado, por lo que nosotros hemos dicho, por maldiciones tal vez habladas a nosotros mismos. Así que, hermanos, recuerden que muchas veces nuestras palabras dan legalidad al mundo espiritual. Pero también nuestras palabras generan consecuencia. La palabra hablada activa realidades espirituales. Hemos dicho que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, Esto significa que al hablar no solamente estamos describiendo realidades, sino estamos activando cierto tipo de realidades o de lo que nosotros queremos ver. Por lo que las palabras de fe abren puertas a Dios, al mundo espiritual de Dios, o la palabra de muerte pueden abrir puertas al mundo espiritual de opresión y de maldición. Por ejemplo, si hoy día salimos todo va a ir mal, porque cada vez que vamos de viaje todo nos resulta mal y siempre vamos a tener, y esa palabra siempre vamos a tener problemas. Ya estamos abriendo las puertas al mundo de maldad, al mundo de opresión. En vez de hablar vida, en vez de hablar bendición, la palabra de Dios dice que todo lo que yo haga prosperará, y todo, si yo estoy en el trabajo, todo lo que yo haga prosperará. Por más mal que esté el trabajo, yo hablo que lo que la palabra de Dios dice y empiezo a declarar o a hablar lo que dice ella. Estoy hablando vida, estoy hablando bendición, porque Jesús dijo bien claro: mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, en el mundo espiritual no solamente va a importar lo que hacemos, sino también va a importar lo que hablamos, lo que declaramos. Así que tengamos mucho cuidado. Nuestra boca puede dar oportunidad al mundo espiritual divino de Dios y empezamos a hablar palabra de vida, o podemos dar cabida al mundo que oprime nuestro hogar, nuestra familia, y después nos preguntamos ¿por qué nos sucede estas cosas? ¿Por qué sucede esto así? Así que nuestras palabras, tengamos mucho cuidado, porque abren puertas, pero también nuestras palabras pueden crear una realidad. Y la palabra dabar no solamente es un sonido, sino la palabra significa, miren, palabra, cosa y evento. ¿Ok? Eso significa, y el hombre cuando habla, el hombre empieza a activar algo en el mundo espiritual. En Hebreos capítulo 11, verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, lo que nuestros ojos naturales no podían ver, en los ojos de Dios ya se veía. Así que las cosas espirituales son antes que las materiales que podemos ver. Así que cuando el hombre habla, activa estructuras espirituales. Por eso vemos muchas veces frases que se convierten en cierto tipo de acuerdos espirituales, hermanos. Nunca voy a cambiar, y eso están convencidos y nunca cambian. Muchos dicen: no, que mi vicio es eso, y así que Dios tiene que tolerarme porque ese es mi vicio. Y creemos que ese es un pensamiento real, y esa palabra nos está oprimiendo, nos está atando, porque yo estoy hablando de mi corazón, que estoy convencido, y mis labios están hablando, confesando, y el mundo espiritual empieza a agarrar esas palabras y empieza a trabajar en nuestra vida. Otra frase que ustedes no sé si se habrán escuchado, a alguien que ha dicho alguna vez: soy un fracaso, todo me sale mal. Llegan a la casa dolorido, con la cabeza agachada: todo me fue mal hoy día, no sé por qué. O alguno dice: me voy a morir de risa. Otro dice: todos en mi familia están malditos, por eso todo sale mal y todo siempre sucede esto. Hermanos amados, la confesión de palabras crean una realidad espiritual, porque estás haciendo un acuerdo, estás hablando como un acuerdo, porque de eso estás convencido. No de la palabra que salen a la ligera, sino de esas palabras tú estás convencido y lo estás hablando y lo estás declarando. Cuando una palabra se repite y tú lo repites varias veces y tú empiezas a creerlo, tú estás creyendo, estás después hablándolo con emociones, con convicción, y puede transformarse en una estructura no solamente mental, sino también espiritual. ¿Y sabes qué? Estas frases repetidas se pueden convertir en programaciones del alma.
Y eso es muy peligroso, hermanos. ¿Por qué? Porque esto son estructuras. No es algo sencillo, sino es una estructura. ¿Por qué? Porque las programaciones del alma involucran el área de las emociones, de tu identidad y de tus recuerdos. No sé si han escuchado ahora que ha salido una corriente: yo soy un perro, yo soy un gato, y lo repiten, y hay gente alrededor que dicen: sí, realmente tú eres un perro, tú eres un gato. Está formando una estructura no solamente mental, sino en el mundo espiritual. Los espíritus satánicos y demoníacos empiezan a trabajar allí y le convencen a la persona que son realmente así. Y bíblicamente vean ustedes que como Nabucodonosor se convirtió casi en un animal y le salieron pelos y la uña le creció y empezó a trabajar en ese sentido porque un espíritu maligno entró en él. Y en la actualidad está sucediendo por simplemente hablar y declarar. Así que la palabra de Dios nos dice bien claro en Proverbios 23:7, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En la actualidad también hay ideologías y pensamientos que le han dicho al niño, a la niña: tú ya no eres hombre, tú ya no eres mujer, tú eres lo que tú te sientes, y como tú te sientes es lo que tú eres. Y eso es falso. La Biblia dice que Dios hizo al hombre y a la mujer, a imagen de Dios lo hizo, pero Dios hizo al hombre y la mujer. Y mientras esa mentira lo repite cada momento, cada instante, se va formando una estructura no solamente mental, sino también en el mundo espiritual. Por eso Romanos 12:2 dice que nosotros debemos buscar la transformación en el espíritu de nuestro entendimiento, nuestra mente. Debemos renovarla cada día, cada instante, porque nosotros todos los días somos bombardeados. Ahora el mundo se va a acabar, ¿qué va a ser de nosotros? Viene crisis económica, ¿qué va a hacer? Estás hablando y declarando y después te vas a poner de acuerdo. Y ese acuerdo va a ser una programación en tu alma, en tu emoción, en tu identidad. Y tú vas a recordar, en vez de recordar cosas buenas, vas a recordar cosas malas. ¿Qué es una programación espiritual? Son patrones grabados, un patrón interno, repetitivo, grabado, que involucra emociones en la memoria y en tu autoimagen. Hay mujeres que son delgadas y dicen: me veo gorda. Y hay mujeres que son un poco u hombres o seres humanos en la cual nos comportamos y ven una distorsión de la realidad. Se ven distorsionados, a pesar que ven en el espejo una cosa, ven distorsionado porque tanto que se han repetido ese patrón o esa forma de vivir, creen que eso es una realidad. ¿Ok? Todo esto se forma cuando una palabra se repite mucho tiempo, o viene con dolor, o viene con alguien con autoridad de repente y cree que es una verdad porque un papá o una mamá te dijo: ¿sabe qué? Tú eres un inútil, tú no sirves para nada. O tu esposo o tu esposa te dijo: tú no sirves para nada como esposa, tú no sirves para nada como esposo, eres cualquier cosa, etcétera, etcétera. O tu jefe te dice: tú eres un inservible como trabajador en esta empresa, no sirves para nada, nadie te va a amar. Algunos han escuchado esas palabras. Todo te irá mal, todo te va a ir peor, o siempre fracasarás. Y cuando uno ha escuchado esas palabras constantemente y ven que es de una autoridad, genera dolor. Pero como ven que es de una autoridad, creen que es una realidad y es una verdad. Y tú lo aceptas. Y cuando lo aceptas, das cabida a que el mundo espiritual pueda ingresar a tu vida. Estás abriendo tu corazón para que Satanás tome esas palabras y empiece a hacerte daño y te convenza que eso realmente es una verdad. Y eso se va formando con el tiempo. Por eso, papás, es muy importante lo que tú digas. Lo que tú hables con tus hijos es muy importante. Tienes siempre que hablar. Cuando suceda lo que suceda, yo siempre voy a estar aquí respaldándote. O yo siempre voy a ser tu padre. Tú eres la bendición. Tú eres un hijo que yo esperaba de Dios. Tú eres mi orgullo, hijita mía. Entonces empiezas a hablar vida, vida, vida y bendición. No maldiciones. Tú sirves para todo. Por más que fracase, por más que se equivoque, levántate que tú puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estás hablando vida. Pero muchas veces las programaciones del alma que involucran los pensamientos, emociones, identidad y recuerdo nos hacen daño. ¿Y cómo trabajan todo esto? Esto se procesa de la siguiente manera, como dice aquí la fórmula.
Es una palabra que tú recibes, lo juntas con una emoción, por eso un recuerdo siempre asocia emociones. Una canción, una música que tú recuerdas en el pasado te asocia a eventos que han sucedido. Por eso una palabra que es un sonido que tú recuerdas te involucra emociones, y eso es una huella grabada en tu vida. Eso está grabado en tu vida. Y esa huella que está repetida o grabada en tu corazón implica que tú tienes una identidad en tu interior. Eso te identifica quién eres, porque la huella muchas veces va a representar tu conducta, va a ser afectada en tu conducta, porque tú ya has sido programado por una estructura espiritual. Y esa identidad modifica y la conducta sale de manera automática. Por lo tanto, tú mismo te pones obstáculos, trabas, y no puedes seguir avanzando, y todos tienes temor. Algo te programó que tú no sirves para nada, y vas a dar un examen final y tú crees que vas a salir mal, a pesar que has estudiado, a pesar que estás preparado. No, ¿por qué? Porque te programaron de esa manera y tú actúas de manera automática de una forma equivocada por simplemente unas palabras, porque el mundo espiritual empieza a trabajar y empieza a dañarte. Así que nuestras palabras crean programaciones en el alma, pero también crean fortaleza en nuestro corazón. Los resultados de lo que hemos dicho anteriormente, también traen algo complejo que genera inseguridad crónica, autosabotaje. Es como un software emocional, ¿ok? Instalado en tu alma. Alguien te instaló un software que trae mal y mal y mal en tu vida. Piensas que todo te va a ir mal y que siempre fracasarás. Por eso en Josué capítulo 1 verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando yo hablo la palabra de Dios, por eso es importante lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, para que nuestro corazón actúe de acuerdo a lo que nosotros decimos, y nosotros escuchemos y actuemos de acuerdo a ello, y no demos lugar a que el enemigo agarre nuestras palabras y nos dañe, porque recuerde que hemos dicho que eso genera un registro, o eso nos bendice o nos condena. Amén. Así que tengamos mucho cuidado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ok? Vamos a ver que también nuestras palabras que generan fortalezas mentales e espirituales. En 2 Corintios capítulo 10 verso 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿qué es una fortaleza? No solamente es un pensamiento negativo, sino que es un sistema de pensamiento organizado y tiene una lógica interna falsa, pero que es coherente para la misma persona. ¿Ok? Así que es decir, que tiene un argumento sólido sobre algo, por más que esté equivocado, no lo va a sacar de eso. Es como un dogma, es como algo que siempre hay mucho de nosotros que nos habituamos a no pensar, sino simplemente a buscar eslogan. Por ejemplo, antiguamente se decía no más AFP, y no han indagado, pero se quedaron con esa palabra y generaron un dogma o un pensamiento o una fortaleza mental que nadie lo va a poder derribar. Y hay muchos que tenemos esas fortalezas mentales en nuestras vidas. Creemos que se cría a los hijos de esta manera, creemos que a la esposa se trata de esta manera, al esposo se trata de esta manera, creemos que la iglesia debe ser así, la iglesia debe ser asá, que el trabajo debe ser así, debe ser asá, y si no se hace a mi manera, están mal. Y a veces nosotros estamos muy equivocados, y el enemigo empieza a trabajar en eso y te convence que eso es una verdad, que no hay personas fieles, que no hay personas leales, que no hay gente que te pueda ayudar sin interés.
Y eso genera fortaleza y tú vas a vivir de acuerdo a eso, y eso no te va a permitir vivir libre, porque el enemigo empieza a agarrar eso y te genera en ti un argumento sólido. ¿Qué es una fortaleza? Hemos dicho que no es solo un pensamiento negativo, sino que es un sistema de pensamientos organizado. ¿Ok? Es un argumento sólido. ¿Cómo nace? Esto es un proceso que nace de lo siguiente. Primero recibes la palabra, después empieza a formar una creencia de acuerdo a la palabra que tú has recibido, y empiezas a argumentar, a construir argumentos, a dar defensa de ese pensamiento, de esa creencia formada, y después tienes una mentalidad establecida. Nadie me va a cambiar. Yo crecí así y así voy a morir. Ejemplo, una palabra de ejemplo es, por ejemplo, lo que siempre se habla, todos los hombres siempre engañan a las mujeres, y todas las mujeres van a ¿qué cosa? Van a creer en ese pensamiento, y ese pensamiento se va a volver una fortaleza, y como consecuencia vas a afectar la conducta de las personas. Es decir, que su vida va a estar siempre en desconfianza con todos, que el matrimonio no va a funcionar correctamente, y mejor me protejo, es decir, mejor me pongo una barrera, y nunca voy a ser libre para amar de manera libre, sino que voy a estar con una mentalidad siempre a la defensiva. ¿Se dan cuenta cómo dañan las fortalezas? Y una de las características que la fortaleza tiene es que se defiende sola, rechaza la verdad bíblica. Y parece realismo, pero es una mentira que se construyó con propias paredes. Así que, hermanos, es muy interesante cómo el enemigo puede usar nuestros pensamientos, nuestras palabras, para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar en esta vida, porque acuérdense que nuestras palabras afectan nuestras formas de pensar. Pero ahora hay otro más, amados hermanos, que nosotros también empezamos a errar y equivocarnos: acuerdos con la mentira. Y esto afecta muchas veces nuestra voluntad y afecta nuestra fe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros estamos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo con todas las mentiras que los pensamientos o la idea o nuestros labios empiezan a decir, o lo que nos han dicho empiezan a creer. Juan capítulo 8 verso 44 dice: Satanás es padre de toda mentira, todo lo que el diablo diga es mentira. Y Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y Mateo 12:37 dice: por tus palabras serás justificado o serás condenado, como hemos dicho. Ahora, ¿qué es un acuerdo espiritual? Un acuerdo espiritual es cuando una persona cree a una mentira o en una mentira, la acepta y después empieza a hablar. Por ejemplo, ahorita hay muchos que están hablando de terraplanistas, hay sectas religiosas que ya creen que es una realidad y es una verdad, y están en acuerdo, voluntariamente se están poniendo de acuerdo con esas palabras, con esa mentira, y le empieza a declarar, y esa declaración se vuelve en un pacto verbal, porque acuérdense que los pactos normalmente, antiguamente, y en algunos lugares todavía se mantiene, ahora son escritos, pero antiguamente era con un apretón de manos y una palabra. La palabra tenía peso, la palabra tenía valor. Y en el mundo espiritual sí tiene peso nuestras palabras, y nosotros podemos hacer un pacto con la mentira, y es lo que nosotros deberíamos tener mucho cuidado. ¿Ok? Y muchas veces una mentira creída, muchas veces es un terreno legal espiritual. Cuando tú crees en una mentira, le está dando derecho legalmente al enemigo a poder ingresar en nuestras vidas. Un ejemplo es, por ejemplo, acuerdo que posiblemente algunos de ustedes lo repitieron: yo nací para sufrir. ¿Cuántos nos han dicho? No, esta es mi cruz. Mi esposo es mi cruz, mi esposa es mi cruz, me hace sufrir. Y estamos haciendo un acuerdo con nuestros labios que eso es una verdad, y el enemigo empieza a trabajar y empieza a dañar tu matrimonio o tu familia. Mi hijo es mi cruz, mi hija es mi dolor, etcétera, etcétera. Yo nací para sufrir, algunos dicen, nunca cambiaré, sigo lo mismo. Esa es una palabra que estás poniendo en un acuerdo. Soy igual que mi padre. ¿Cuánto han dicho? Soy igual que mi madre. O Dios me abandonó.
Dios no está conmigo. Y a veces decimos esas palabras y esas palabras empiezan a trabajar y a dañar nuestra vida, nuestro ser entero. Y aquí no solamente es algo psicológico, sino nosotros entramos a un terreno espiritual. Estamos hablando del mundo espiritual y cómo muchas veces se activa esto. Y aquí vemos que muchas veces nosotros al creer en la mentira estamos usando nuestra mente. Al sentir como verdad estamos usando nuestra alma, porque estamos usando las emociones, la voluntad, y eso lo asociamos a todo ello. Y cuando nosotros hablamos o declaramos, estamos hablando en el mundo espiritual y en nuestro espíritu de que eso es una verdad. Y esto, de esa manera, nosotros lo convertimos en un acuerdo y el enemigo empieza a trabajar. ¿Ok? Empieza a trabajar. Pero otra de las formas que también nosotros abrimos las puertas por nuestras palabras al mundo espiritual y decimos, pero ¿por qué nos pasa eso? Es porque muchas veces nosotros en el pasado, en el presente, hemos tenido votos, promesas, y eso genera ataduras. Eclesiastés 5, 4 al 6 dice: no deje que tu boca te haga pecar. No deje que tus labios te haga pecar. A veces algunos acuerdos nosotros enlazamos y en el mundo espiritual creemos que, oh Dios mío, nos atamos. ¿Qué cosas son los votos? Los votos vienen del hebreo neder, que quiere decir compromisos vinculantes. Nunca volveré a confiar en alguien más que solamente en ti. Claro, no toda la palabra nos va a atar, pero si son votos que ha habido algo más, esos votos tienen mucho poder en el mundo espiritual que abre las puertas a Satanás. Un ejemplo común puede ser: nunca volveré a confiar en alguien solamente en ti. Prefiero morir antes que amar otra vez, o amar a otro otra vez, o jamás me casaré. Y esos votos o esas promesas que uno ha hecho, ven que eso está resultando en el mundo natural, porque el enemigo empieza a trabajar en nuestras palabras, y esos votos producen bloqueos emocionales, pactos inconscientes y ataduras espirituales, ataduras en el pasado, ataduras que nosotros en el pasado hemos tenido. Por ejemplo, una pregunta común es: ¿aún la promesa común es pueden atar espiritualmente? Muchas veces sí y otras veces no. Porque algunos han tenido un pasado, han prometido, no, yo voy a estar contigo, o han tenido un pacto con un negocio, han hecho un negocio o algo relacionado con un pacto de palabra, de promesas firmes, legales, y no hemos cumplido. Y ha habido algo más, por ejemplo, en cuanto a relaciones interpersonales. Una promesa a un ex te puede atar si es que hubo una relación sexual. Porque la Biblia habla de que muchas veces los dos son una sola carne, o ha habido votos fuertes, votos con convicciones, juramento delante de Dios, Dios delante de ti, con ella o con él yo me casaré y no tendré otro, o han tenido esa repetición con una creencia tan firme que ha modificado su conducta, y esa es una atadura hacia el pasado. Y muchas veces empiezan a trabajar los espíritus demoníacos. Por eso algunos tienen sueños complicados, perversos, o algunos no se sienten libres. Otras promesas que han tenido así, muchas veces no tienen ningún problema porque han sido palabras juveniles, no hubo invocación espiritual, la persona cerró esa etapa y listo, fueron tema del pasado, ¿ok? Así que no todo es demoníaco, pero a veces es un alma herida que necesita ser sanado porque ha habido un acuerdo interno. Y para que esa persona sea libre y el enemigo no esté usando ese pensamiento o esa promesa del pasado, se tiene que romper, porque la palabra lo ató, la palabra lo encerró en ese voto, en esa promesa. Vamos a ver cómo nosotros en la Biblia vamos a ver cómo muchos, en número 14:28, muchos como lo que habían declarado había sucedido lo que declaró. Según habéis hablado, así haré yo con vosotros, le dijo en número 14:28.
en la Biblia. Israel, ¿qué cosa es lo que dijo? Israel dijo: moriremos en el desierto, no podremos entrar. Y toda esa generación, Dios permitió que esas palabras se cumplieran, porque la gente anhelaba ir a Egipto y no querían morir en el desierto. Y muchas veces lo que tú hablas en el mundo espiritual, empiezas a activar algo en el mundo espiritual, sea de bendición o sea de maldición. Por eso Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y Dios permitió que eso se cumpliera. No es que Dios quería destruirlos, sino que ellos activaron una realidad espiritual. Leyes espirituales activamos con nuestras palabras, con nuestra boca, y así abrimos puertas al mundo espiritual. Y muchas veces hay muchos tipos de palabras que abren puertas al mundo espiritual. Y voy a dar un ejemplo. Uno de los tipos de palabras son los autodecretos, que muchas veces son muy negativos, que dice: soy débil, siempre fracaso, tengo mala suerte, y el resultado es una identidad distorsionada. Cuando tú hablas eso y te decretas a ti, es decir, tienes autopalabra, no estamos hablando de autodecreto, decrétalo, no, sino que tú hablas con convicción, con autoridad: soy un fracaso, soy débil, tengo mala suerte. Eso va a tener un resultado, que vas a tener una identidad distorsionada. O algunos tienen maldiciones autoproclamadas: estoy maldito, que Dios me castigue, prefiero morirme, ojalá me muera. ¿Qué va a resultar eso? Una puerta a espíritu de muerte. Te vas a enfermar, o no vas a necesitar un brujo que te haga daño, tú solo te vas a enfermar, o va a suceder alguna desgracia en tu familia o en ti mismo, porque tú mismo estás hablando esas palabras y estás activando una realidad en el mundo espiritual. Otros que han tenido voto del alma. Nunca, dice, nacen muchas veces de las heridas del alma desde muy pequeño, que dicen: nunca dependeré de nadie. Dice: jamás volveré a sentir, nunca seré como mi padre. ¿Y qué sucede? El resultado es que van a tener una dureza emocional, producen un rechazo al amor, y son gente muy dura, gente muy terca. Y muchos decimos: ¿por qué son gente tan fría? Porque declararon, hablaron con sus labios. Y otros hablan palabra de muerte, simplemente dicen: mi vida no vale nada. ¿No habrán escuchado eso? Ojalá no hubieras nacido. Yo no pedí nacer, mamá, papá. Yo no pedí nacer. No sé si han escuchado eso. ¿Y qué genera eso? Eso abre a espíritus demoníacos, genera depresión, genera el movimiento de espíritu de muerte, y trae una desesperanza profundo en las personas. ¿Y cómo operan los demonios en este mundo espiritual cuando abrimos estas puertas? ¿Cómo abrimos estas puertas? Muchas veces nosotros debemos aprender a cerrar, pero ¿cómo operan cuando nosotros abrimos esta puerta? Primero, los espíritus demoníacos empiezan a trabajar. ¿Y cómo trabajan? Primero empiezan a oprimirte con esos pensamientos, con esa palabra que tú has dicho, y eso se ve en el mundo real, y en nuestra realidad empieza a suceder lo que nosotros estamos hablando. Nos engaña, creemos que estamos bien y estamos mal, peor. Creemos que tenemos libertad, que somos felices y estamos más tristes, estamos totalmente confundidos, aturdidos, y no hay esa libertad. Y ¿sabes qué? Si eres cristiano, debilita tu fe. Como cristiano debilita la fe en Cristo Jesús, la fe en la palabra. Dice: ¿por qué no sucede estas cosas? ¿Por qué nos pasa estas cosas? Porque ¿qué es lo que tú estás contradiciendo con tus palabras? Y en el mundo espiritual empiezas a activar algo, porque los demonios empiezan a trabajar y a agarrar tus palabras, y empieza a atacarte mentalmente y emocionalmente. Amén. Así que los demonios no pueden entrar porque ellos quieren, simplemente entran porque se les ha abierto la puerta, y muchas veces esas puertas se abren por nuestras palabras. ¿Cómo cerrar las puertas espirituales? Y vamos a hacer el cierre, hermano, porque no es solamente saber cómo nosotros hemos abierto, sino el importante es que ahora tú y yo aprendamos a cerrar estas puertas espirituales. Y el primer paso, amado hermano, es que tú entiendas que tú
tú como cristiano, como hijo de Dios, debes aprender a arrepentirte. Tú tienes que decir con tus labios: Señor, yo pequé, con mi boca te pido perdón, me arrepiento. Tú tienes que hablar: Señor, yo pequé en esto, y tienes que hablar lo que tú has pecado. Segundo, tú tienes que renunciar verbalmente, como hemos dicho, tu boca tiene que renunciar. Padre, yo renuncio a todas estas palabras que he dicho, renuncio a estas palabras habladas de mi boca en el nombre de Jesús. Mi boca, Señor, habló esto, así que ahora, Señor, he cerrado estas puertas que he abierto con mis labios. Tú empiezas a hablar, empiezas a declarar, y tú renuncias a todo ello. Como dice en Jeremías, que Dios nos dio el poder para plantar, pero también para destruir. Así que nosotros tenemos que aprender a cerrar nuestra boca a las maldiciones y a las cosas espirituales que nosotros a veces damos permisos, ¿ok? Y romper todo voto que hemos hecho. Todo voto, toda aceptación, todo pensamiento. Señor, yo cancelo todas esas palabras que me han herido. Cancelo y perdono a mis padres o a toda imagen de autoridad que me ha dañado mi corazón. Yo cancelo, y todo pacto que he tenido con personas o promesas, Señor, lo rompo en el nombre de Jesús y declaro libertad en mi vida. Y empiezas luego a hablar la palabra de Dios, a hablar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que cuando tú empiezas a hablar y declarar la palabra de Dios, Dios empieza a trabajar. Rompo todo voto que hice desde el dolor o con mis antepasados. Y cuando cancelamos maldiciones, tú puedes decir: cancelo toda maldición que salió de mi boca. Y reemplaza la verdad. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Tengo la mente de Cristo. La vida de Dios está en mí. La mentira se rompe, amado hermano, con la verdad. Por último, muchos creyentes pueden amar, a orar a Dios, ayunar, pero muchas veces siguen atados. No es porque les falte la fe, simplemente porque en el mundo espiritual su boca abrió y permitió ciertos trabajos que el enemigo pueda trabajar. Y ahora quiero que no nos olvidemos de esto. ¿Cómo saber que aún tengo puertas abiertas? Porque hemos declarado con nuestras bocas. Cuando hay ciclos repetitivos, cuando tu boca sigue hablando lo mismo de cosas malas, cuando tú solo te haces un sabotaje: soy torpe, soy tonto, me olvidé de echarle la sal a esta comida porque yo soy así, siempre me equivoco. O cuando tienes una identidad negativa fuerte sobre tu vida, que tú piensas lo peor de ti, o tienes pensamientos acusadores, porque el enemigo va a usar la acusación, siempre te va a tratar de culpar, la culpabilidad. Y cuando tú tienes esos pensamientos de culpa, he sido yo, de repente por mi culpa, eso, amados hermanos, es un indicativo de que aún las puertas están abiertas por tus palabras. Y uno más es bloqueo sin explicación. Cuando tú estás haciendo algo, estás hablando algo, empiezas a bloquearte, quieres hablar de palabra de Dios, empiezas a bloquearte y no puedes hablar lo que Dios te manda a hablar. O a veces tú solo estás haciendo algo y te autobloqueas. Algo has permitido en el mundo espiritual con tus palabras que sucedan. Y muchas veces todo eso es porque tienen una raíz en el pasado. Hoy vamos a romper esas palabras. Hoy vamos a reventar esas puertas que hemos abierto, lo vamos a cerrar poderosamente, porque nuestra boca es la llave que nuestro Dios nos dio. La boca es la llave, es la espada, es la puerta que Dios nos dio. En el nombre de Jesús vamos a cerrarlo ahora. En el nombre de Jesucristo nosotros vamos a cancelar todo aquello que hemos abierto, que hemos permitido que nuestro corazón pueda abrirse a ello, y vamos a cerrarlo hoy día, y vamos a declarar nuestra libertad. Amén. En el nombre de Jesús vamos a orar ahora, y si tienes alguna petición de oración, háznoslo saber por el chat. Vamos a orar.